Capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más profundo silencio. Y dijo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres. ¿Cómo puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos? De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había, para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él a mí: Yo soy Jesús Nazoreo, a quien tú persigues. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿Qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía, a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros llegué a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme, y presentándose ante mí me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento le pude ver. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios. Pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis. Y le vi a él que me decía: Date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente, y estaba de acuerdo con los que le mataban y guardaba sus vestidos. Y me dijo: Marcha, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles. Le estuvieron escuchando hasta estas palabras, y entonces alzaron sus voces diciendo: Quita a ese de la tierra. No es justo que viva. Vociferaban, agitaban sus vestidos y arrojaban polvo al aire. El tribuno mandó llevarlo dentro del cuartel y dijo que los sometieran a los azotes para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Cuando le tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba allí: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado? Al oír esto el centurión fue donde el tribuno y le dijo: ¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó: Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí. Respondió. Yo. Dijo el tribuno: Conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Al momento se retiraron los que iban a darle tormento. El tribuno temió al darse cuenta que le había encadenado siendo ciudadano romano. Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, le sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Hizo bajar a Pablo y le puso ante ellos. Capítulo 23 del libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios, hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada.
Tú te sientas para juzgarme conforme la ley y mandas, violando la ley, que me golpeen. Pero los que estaban a su lado le dijeron. ¿Insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo contestó. No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito, no injuriarás al jefe de tu pueblo. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir él esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se levantó, pues, un gran griterío. Se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo. Nosotros no hallamos nada malo en este hombre. ¿Y si acaso le habló algún espíritu o un ángel? Como el altercado iba creciendo, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos y mandó a la tropa que bajase, que le arrancase de entre ellos y le llevase al cuartel. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo. Ánimo. Pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Estos, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y le dijeron. Bajo anatema nos hemos comprometido a no probar cosa alguna hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros por vuestra parte, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje donde vosotros, como si quisierais examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarle antes de que llegue. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la celada. Se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo. Lleva a este joven donde el tribuno, pues tiene algo que contarle. Él tomó y le presentó al tribuno diciéndole. Pablo, el preso, me llamó y me rogó que te trajese este joven que tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano, le llevó aparte y le preguntó. ¿Qué es lo que tienes que contarme? Los judíos Contestó. se han concertado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues le preparan una celada más de 40 hombres de entre ellos, que se han comprometido bajo anatema a no comer ni beber hasta haberle dado muerte. Y ahora están preparados, esperando tu asentimiento. El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación. No digas a nadie que me has denunciado estas cosas. Después llamó a 2 centuriones y les dijo. Tened preparados para la 3:00 hora de la noche 200 soldados, para ir a Cesarea, 70 de caballería y 200 lanceros. Preparad también cabalgaduras para que monte Pablo, y llevadlo a salvo al procurador Félix. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Este hombre había sido apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo cuando, al saber que era romano, acudí yo con la tropa y le libré de sus manos. Queriendo averiguar el crimen de que le acusaban, le bajé a su Sanedrín. Y hallé que le acusaban sobre cuestiones de su ley, pero que no tenía ningún cargo digno de muerte o de prisión. Pero habiéndome llegado el aviso de que se preparaba una celada contra este hombre, al punto te lo he mandado y he informado además a sus acusadores que formulen sus quejas contra él ante ti. Los soldados, conforme a lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátrida. A la mañana siguiente dejaron que los de caballería se fueran con él y ellos se volvieron al cuartel. Al llegar aquellos a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron también a Pablo. Habiéndola leído, preguntó de qué provincia era y, al saber que era de Cilicia, le dijo. Te oiré cuando estén también presentes tus acusadores. Y mandó custodiarle en el pretorio de Herodes.
Capítulo 24 del libro de Hechos de los Apóstoles. 5 días después bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y presentaron ante el procurador acusación contra Pablo. Citado Pablo, Tértulo dio principio a la acusación diciendo: Gracias a ti gozamos de mucha paz y las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio de esta nación. En todo y siempre las reconocemos, excelentísimo Félix, con todo agradecimiento. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia. Hemos encontrado esta peste de hombre que provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazoreos. Ha intentado además profanar el templo, pero nosotros le apresamos. Interrogándole, podrás tú llegar a conocer a fondo todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos le apoyaron, afirmando que las cosas eran así. Entonces el procurador concedió la palabra a Pablo y éste respondió: Yo sé que desde hace muchos años vienes juzgando a esta nación, por eso con toda confianza voy a exponer mi defensa. Tú mismo lo puedes comprobar, no hace más de 12 días que yo subí a Jerusalén en peregrinación. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie ni alborotando a la gente. Ni pueden tampoco probarte las cosas de que ahora me acusan. En cambio te confieso que según el camino, que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis padres, creo en todo lo que se encuentra en la ley y está escrito en los profetas. Y tengo en Dios la misma esperanza que estos tienen, de que habrá una resurrección, tanto de los justos como de los pecadores. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Al cabo de muchos años he venido a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. Y me encontraron realizando estas ofrendas en el templo después de haberme purificado, y no entre tumulto de gente. Y fueron algunos judíos de Asia, que son los que debieran presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí. O si no, que digan estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín. A no ser este solo grito que yo lancé estando en medio de ellos: yo soy juzgado hoy por vosotros a causa de la resurrección de los muertos. Félix, que estaba bien informado en lo referente al camino, les dio largas diciendo: Cuando baje el tribuno Lisias decidiré vuestro asunto. Y ordenó al centurión que custodiase a Pablo, que le dejase tener alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos el asistirle. Después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó traer a Pablo y le estuvo escuchando acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al hablarle Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix, aterrorizado, le interrumpió: Por ahora puedes marcharte. Cuando encuentre oportunidad te haré llamar. Esperaba al mismo tiempo Félix que Pablo le diese dinero. Por eso frecuentemente le mandaba a buscar y conversaba con él. Pasados 2 años Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo prisionero.